Hola a todos, esta es la sesión 3 del curso de dopaje. Recordamos que en la sesión 1 y 2 lo que estuvimos viendo fueron un poco de historia del dopaje, qué se entiende por dopaje, cuáles son ah, o cuál es la legislación que regula este dopaje. Hablamos un poco de AEPSAT, que es la Agencia Española Antidopaje. Y también después empezamos a ver los métodos prohibidos para el dopaje, tanto las transfusiones como los métodos de manipulación del dopaje, de la muestra, como el dopaje genético. También empezamos a ver los grupos principales de sustancias prohibidas y repasamos los usos y abusos de los anabolizantes. Bueno, pues hoy vamos a seguir con esta lista de sustancias prohibidas. Ya digo que vimos el grupo 0, el grupo 1, sustancias no aprobadas, agentes anabolizantes, y hoy vamos a ir con el grupo 2. El grupo 2 es un grupo muy extenso, trata de hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines. Tiene a su vez 4 subgrupos. En principio están los agentes estimulantes de la eritropoyesis, que es lo que vamos a ver en esta sesión, que es lo que más me importa que conozcáis, porque son unos agentes dopantes muy extendidos, muy difíciles de detectar. Después hablaremos también, pero con mucha menos extensión, de la gonadotropina coriónica, de las corticotropinas, aunque ya hemos visto el tema de glucocorticoides y es prácticamente análogo. Y finalizaremos también con la hormona del crecimiento y los factores de crecimiento insulinoides, que también son bastante importantes por digamos, su expansión en los últimos años en el dopaje. Bueno, pues vamos sin más a hablar de un poco de la eritropoyesis. Hay un concepto que se llama hematopoiesis, que se refiere a la formación de células sanguíneas en general. A partir de células madre hay digamos, una diferenciación celular para dar células sanguíneas. Que tenéis aquí representado en este esquema, tenemos la célula madre y una serie de procesos para dar todo este tipo de células sanguíneas. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etcétera. El proceso por el cual se llega a glóbulos rojos se llama eritropoyesis. Y la hormona que gobierna este proceso, es decir, el paso de célula madre a glóbulo rojo o hematíes, se llama eritropoyetina. ¿De acuerdo? Los factores de crecimiento hematopoyéticos gobiernan la diferenciación a partir de la célula madre, repito, hasta glóbulos rojos. Esta diapositiva, por cierto, está sacado del libro Farmacología de Rang. Uh, es un libro, no es ameno, porque es farmacología, pero sí que es bastante más atractivo, como ya he dicho otras veces, que otros libros de farmacología que existen por ahí. Bueno, vamos a hablar de la eritropoyetina, que repito es la hormona que gobierna esta diferenciación celular desde las células madre hasta los glóbulos rojos. Es una hormona que todo el mundo conoce como EPO y está sintetizada en el riñón. Se activa cuando existe una necesidad de oxígeno por los tejidos. Tú estás haciendo un ejercicio intenso, el tejido o los músculos detectan que hace falta oxígeno, pues se activa la producción de EPO. ¿Por qué? Porque la EPO produce más glóbulos rojos. A más glóbulos rojos, más hemoglobina. A más hemoglobina, más transporte de oxígeno hacia los músculos, que es lo que queremos. Ahí tenéis la estructura de la EPO, que no solamente a título ilustrativo no quiero que aprendáis, pero como veis es una estructura proteica. ¿Para qué se usa la EPO en clínica? Porque se usa en clínica, aparte del dopaje, se usa en clínica. Bueno, su uso en clínica con inyecciones subcutáneas y obtenemos una respuesta muy intensa. Con inyecciones intravenosas, obteniendo una respuesta muy rápida. O inyecciones incluso intraperitoneales. Podemos tratar a pacientes con SIDA, que están inmunodeprimidos, a pacientes de enfermedad renal crónica, es decir, su riñón está afectado y como esta hormona se produce en riñón, no tienen suficiente producción de EPO endógena. Pacientes en quimioterapia, anemia del prematuro, en fin, en situaciones en las cuales puede haber una anemia fuerte. Y también para la prevención de esas anemias. Por ejemplo, si alguien va a operarse de una prótesis de cadera o de rodilla, que normalmente sangra muchísimo, es una operación en la cual hay muchísimo sangrado, muchas veces previa a la operación se administra EPO al paciente para que aumente esa producción de glóbulos rojos y palie esa anemia que va a venir. Incluso antes de una donación también, si es una donación particularmente grande. Bueno, ¿y para qué se usa en el dopaje?
Se usa obviamente para mejorar el transporte de oxígeno, porque como hay más glóbulos rojos, hay más transporte de oxígeno y por tanto va a aumentar el rendimiento de actividades aeróbicas. Es decir, se va a utilizar en deportes tipo resistencia. Ciclismo es el que más me viene a la cabeza, o por ejemplo atletismo en pruebas de fondo. No lo van a tomar, qué sé yo, culturistas o velocistas, que se decantarían por otros agentes como los agentes anabolizantes que vimos en la sesión anterior. Esta EPO tiene una vida media muy corta. Significa que se elimina rápidamente del organismo, con lo cual es difícil de detectar. Además, la EPO recombinante o EPO alfa, es decir, la EPO sintética que se inyecta, es ligeramente diferente a la endógena. Si fuera idéntica no se podría diferenciar. Es ligeramente diferente, pero sigue siendo difícil de detectar. ¿Por qué? Porque es muy parecida y los dispositivos de detección, HPLC, espectrómetro de masa, lo tienen difícil. Pero está mejorando la técnica y últimamente sí se pueden detectar bien cosas que hace 15 años eran indetectables. Otra opción es inyectarse darbepoyetina. La darbepoyetina es un derivado sintético y es más potente que la EPO. Es más diferente, no es igual de similar que la EPO alfa, pero es más potente. Aquí tenemos al amigo Lance Armstrong, que ganó 7 Tours de Francia, se los han quitado los 7. Yo creo que una de las personas más odiadas en el mundo de la agencia antidopaje y del ciclismo en general, porque siempre tuvo una actitud muy arrogante, una actitud incluso que se estaba metiéndose con la gente que se dopaba, cuando después de tantos años y 7 Tours de Francia confesó, previo pago de un montón de dinero en televisión, que él tomaba EPO, hacía transfusiones, tomaba testosterona y esteroides, en fin, el pack completo. Uno de los mayores, o el mayor tramposo que se ha pillado hasta ahora. Problemas. Ya dije desde el principio que uno de los puntos fuertes de este curso es intentar comprender los peligros de utilizar agentes dopantes. ¿Qué peligros tiene administrarse EPO? Bueno, va desde síntomas leves, temblores, sudoración, ansiedad. Podemos tener ferropenia. Ferropenia es poco hierro en plasma, en sangre. ¿Por qué? Porque no hay ningún hierro en plasma porque está todo metido dentro de los glóbulos rojos. Ya sabéis que plasma es la parte de sangre que no tiene proteínas, células, perdón. Está todo el hierro en la célula, en el glóbulo rojo, luego el plasma baja mucho, el hierro en plasma. Puede ocasionar hipertensión, llevando incluso a encefalopatía, desorientación y convulsiones. Y lo principal, porque es lo que más se ha visto, es que aumenta la viscosidad sanguínea. ¿Por qué aumenta la viscosidad sanguínea? Porque aumenta las células. De repente hay una sobreproducción de glóbulos rojos. Una sangre que vamos a llamar la fluida anteriormente, ahora se encuentra una sangre espesa porque hay muchísimas más células que antes, más glóbulos rojos. Y esta viscosidad puede llevar a una trombosis, es decir, a una formación de un coágulo, y eso si se te produce en una coronaria, deja de llegar riego al corazón y por lo tanto se produce un infarto de miocardio. Hay un dato que es estremecedor y es que en 4 años, entre 1987 y 90, cuando todavía la detección de la EPO estaba en pañales y era muy difícil de detectar, 16 ciclistas holandeses murieron por causas cardiovasculares. Ciclistas en edad, digamos, profesional, entre los 20 y 30 años o un poco después, hasta los 40 años. Personas entre 20 y 40 años muy deportistas que mueren por enfermedades cardiovasculares, cuando en realidad tendrían que estar protegidos de este riesgo. Además, favorece la agresividad de tumores que tú puedes tener, digamos, controlados en tu cuerpo, que no lo sabes, pero si estás metiendo un factor proliferativo, es decir, una hormona que hace crecer cosas, ese tumor puede aprovecharse y crecer y dar la cara, cuando antes estaba controlado por tu sistema inmune. Otros estimulantes de la eritropoyesis que no son EPO, pero están muy relacionados, es la cera o como se le llama normalmente, epocera. CERA son las siglas de Continuous Erythropoietin Receptor Activator. Lo que es un estimulador del receptor de la EPO, es decir, un agonista del receptor de la EPO. No es EPO, pero da igual porque va a activar el mismo receptor. Se usa en clínica también, en anemia, por enfermedad renal crónica. Ya he dicho antes que cuando hay una enfermedad renal crónica el riñón no funciona bien y por lo tanto no produce la EPO.
que debería producir. Lo bueno para el doping de este agente es que el efecto dura semanas, con lo cual no te tienes que llevar la EPO a la competición. Y fue indetectable durante muchísimos años, pero cuando se pusieron a reanalizar muestras anteriores, es decir, en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, las muestras se guardaron en el congelador y se reanalizaron tiempo después. Bueno, pues cuando se reanalizaron por un programa de reanálisis del COI, del que ya hablaremos, se encontraron 7 positivos por cera. Entre ellos Rashid Ramzi, que fue el campeón de 1500, que digamos la prueba reina del atletismo del medio fondo. Y se le quitó la medalla de oro. Entonces la EPO cera, repito, no es EPO, pero es un activador del receptor de la EPO, con lo cual la función es igual. Hay otros estimulantes como el factor inducible por hipoxia, o mejor dicho, estabilizadores de este factor inducible por hipoxia, HIF por sus siglas en inglés. El HIF es un factor de transcripción. Factores de transcripción son factores que regulan el ritmo por el cual el ADN se transcribe a ARN, que es el paso previo a la expresión de la proteína. Primero el ADN se transcribe a ARN, después el ARN se traduce a proteína. Bueno, pues este HIF estimula la transcripción y después la expresión de la EPO cuando hay hipoxia. Y se utiliza también en anemia en enfermos crónicos de riñón, pero también se utiliza en dopaje. Bueno, y ahora que hemos hablado de la EPO, voy a hacer un inciso. Paro de hablar de las sustancias, de la lista de sustancias prohibidas, para hablar un poco del pasaporte biológico, porque tiene que ver mucho con este dopaje hematológico, que es como se llama el dopaje, con factores que tienen que ver con el sistema sanguíneo. Pasaporte biológico, no sé si os suena, supongo que sí, porque ha estado en las noticias últimamente. Pasaporte biológico es un registro electrónico individual para los atletas profesionales, en el cual los perfiles de marcadores biológicos de dopaje y los resultados de las pruebas se van recopilando a lo largo del tiempo. Me explico. El dopaje sanguíneo ha tenido evolución larga hasta llegar a este pasaporte biológico que explicaré en un momento. Digamos, se empezó de una manera un poco burda a pillar a la gente que se dopaba por un parámetro que se llama hematocrito. El hematocrito lo que te da es el porcentaje de la sangre compuesta de glóbulos rojos. Cuando había un hematocrito muy alto, pues se podía decir que, por ejemplo, te habían transfundido sangre o habías usado EPO, porque tenías un pico de glóbulos rojos justo antes de la competición grande. Se establecieron unos límites para hombres y para mujeres un poco distintos, y si te salías de ahí, si te salías de un hematocrito del 50%, estamos hablando de finales de los años 90, la EPO era indetectable, si te sales de ese 50% por arriba, eras doping. Bueno, se comprobó que en ciertas condiciones, por ejemplo, deshidratación que puede tener un ciclista después de 6 horas de etapa, el hematocrito sube mucho y podría pasar incluso ese 50% cuando el ciclista no se había dopado. Bueno, pues evolucionó y se empezó a prestar atención a los reticulocitos. Los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros, que son precisamente los que aumentan cuando te inyectas EPO, porque cuando te inyectas EPO se manda una orden para que se empiecen a crear numerosos glóbulos rojos. Pero claro, antes de un glóbulo rojo maduro pasa por un estado inmaduro. Con lo cual de repente, después de la inyección de EPO, tienes un pico grande de reticulocitos. Un pico que no es compatible con unas condiciones normales. Y al revés, cuando se acaba la EPO, pues los reticulocitos bajan muchísimo, porque ya no se crean tan rápido, ya todos han pasado al estado maduro. En el año 2000 se empezó a prestar atención a 3 parámetros a la vez: hematocrito, hemoglobina y reticulocitos. Si los 3 parámetros estaban descompensados, digamos, eran sospechosos, esa persona se pasaba a análisis de EPO. ¿Por qué no hacían análisis de EPO a todas las personas? Que era muy caro. Es una técnica muy difícil y hace 20 años todavía no estaba lo suficientemente avanzada. Con lo cual no se podía hacer un screening general, pero se filtraba por valores de hematocrito, hemoglobina y reticulocitos. Un poquito después, en 2005, se establece unos médicos australianos lo que se llamó el índice OFF-score o el índice de estimulación. Toda la gente lo conoce como OFF-score. Es una fórmula, hemoglobina por 10 menos 60 por la raíz cuadrada del porcentaje de reticulocitos.
En fin, es un índice, no me importa la fórmula, pero es que sepáis que el Off-Score es un índice que tiene en cuenta hemoglobina y reticulocitos por este algoritmo y que debería estar entre 80 y 110 y que debe tener, digamos, un valor constante. No debe fluctuar demasiado. Cuando hay fluctuaciones altas, por arriba o por abajo, tenemos sospecha ya. ¿Por qué es mejor el off-score que mirar solamente un parámetro? Por ejemplo, vemos un ciclista limpio arriba en la gráfica de arriba. A la izquierda tenéis los valores de hemoglobina. Hay tres líneas, ¿no? La de arriba y la de abajo son los valores normales. Tu hemoglobina tendría que estar en medio. Vemos que hay ahí, al principio, en la semana 1, son 10 semanas de seguimiento a un ciclista. En la semana 1 vemos que la hemoglobina se sale del límite normal, lo cual sería un positivo. Pero vemos que es un falso positivo porque si nos vamos a la gráfica de la derecha, vemos que el off-score, cuando ya integra hemoglobina más reticulocitos y los mete en este algoritmo que os he dicho, ese valor ya no se sale de lo normal. ¿De acuerdo? Y al revés, vemos un ciclista dopado. En la primera gráfica se ve solamente los valores de hemoglobina, que sí, se ve que fluctúan, pero solo hay en la semana 4 se sale por nada, por 1 milímetro, se sale de los valores normales. Podría alegar cualquier cosa el ciclista, ese día estaba deshidratado, lo que fuera. Si vemos en cambio la gráfica del off score, ese mismo ciclista ya tiene dos picos que se salen por bastante de los valores normales y además las fluctuaciones son mucho mayores. Es decir, el off score ya mejoraba lo que es un parámetro solo. Pero llegó el pasaporte biológico. Pasaporte biológico, la característica principal que tiene y que mejora a lo que estamos viendo es que busca el efecto, no la molécula. ¿Qué significa esto? Estamos viendo cómo responde el cuerpo al agente dopante. No estamos buscando el agente dopante, estamos buscando la respuesta del organismo. Ahora daré ejemplos y supongo que se entenderá mejor. Se estableció en 2009. Lo que se hace es un seguimiento de los parámetros biológicos del atleta, parámetros biológicos que, repito, se verían influenciados en caso de que el atleta se dopase, y creamos un perfil longitudinal. Y aquí viene la segunda cosa importante. El deportista su propia referencia. Es decir, no vamos a referenciar los valores biológicos que encontremos con respecto a unos valores estándar de la población. No, lo vamos a referenciar con los valores que ha tenido siempre ese deportista, porque tenemos unas muestras a lo largo del tiempo y tenemos suficientes datos como para crear unos límites por arriba y por abajo que pertenezcan al propio deportista. ¿De acuerdo? Con lo cual, un pico que se salga es mucho más sospechoso y el deportista no puede alegar que es que él, digamos que su organismo funciona de forma particular respecto a la población control. El deportista es su propia referencia. Pasaporte biológico tiene un módulo hematológico, es decir, que se encarga de ver dopaje hematológico, con lo cual serían valores hematológicos los que estarían alterados. Mide 9 de estos parámetros, detecta el uso de transfusiones, detecta el uso de la EPO. Después lo podremos confirmar el uso de la EPO con un análisis, ya digo, buscando la EPO, la molécula, pero es mucho mejor si discriminamos a la gente con el pasaporte y después a la última fase del análisis de la EPO, que es muy cara y muy farragosa, se filtran solo unos pocos de deportistas. Hay también un módulo esteroideo que hace lo mismo, pero para esteroides anabolizantes. Es decir, busca parámetros biológicos del organismo que se verían alterados por el uso de esteroides anabolizantes. Incluso se están desarrollando un módulo endocrino para hormonas y un módulo de omics que se llama para dopaje genético. Ahí tenéis un artículo donde se describe, donde se presentó un poco el pasaporte biológico. Aquí tenéis lo que hablaba del perfil longitudinal. Las líneas rojas en la gráfica de la izquierda, las líneas rojas arriba y abajo son los valores del deportista. Obviamente, cuando se empieza a recopilar los valores, todavía no tienes valores suficientes como para crearte tú unos valores propios del atleta, de referencia por arriba y por abajo. Bueno, pues ahí se empiezan a usar valores poblacionales de referencia, pero en cuanto se tiene valores suficientes, ya el deportista es su propia referencia. Tú tienes que estar, los valores que se estén midiendo, tienes que estar dentro de las líneas rojas. En cuanto te salgas de las líneas rojas, como ocurre en el perfil de la derecha, esa persona es sospechosa. Como sospechosa, pasa a ser objeto de test adicionales para descubrir transfusiones o para descubrir EPO. ¿De acuerdo? Así funciona el pasaporte biológico.
El módulo esteroideo que os comentaba funciona exactamente igual, pero con parámetros esteroideos. Por ejemplo, hay un ratio testosterona-epitestosterona, que son dos esteroides que produce el organismo. Ese ratio tiene que estar constante. Bueno, pues cuando hay, pues en este ejemplo, en la gráfica de la izquierda, no hay problema porque el deportista, sus mediciones que están en azul, están dentro de sus propios límites. Hay otro ratio, androsterona-testosterona, que también tiene que ser constante, como en este caso ocurre. Es decir, hay varios módulos, pero medimos siempre, no medimos la molécula dopante, sino que medimos la reacción del atleta. Y lo importante es que esa reacción se compara con parámetros biológicos del mismo atleta. En 2008 empezó el proyecto piloto del pasaporte biológico. Se establecieron 1000 perfiles de 1000 atletas a partir de 15.000 muestras de sangre, 10.000 muestras de orina. Los perfiles se envían semanalmente a laboratorios independientes, que son los que hacen los análisis. Y entre 2008 y 2010 se descubrieron 26 positivos por agentes estimulantes de la eritropoyesis, que he explicado hace 10 minutos, es decir, EPO, epocera, darbipoyetina, factores estabilizadores del incremento de la hipoxia, es decir, de estos factores de transcripción. Y repito que se descubrieron 26 positivos cuando en 2007 solamente se habían descubierto 3 usando los métodos tradicionales. Es decir, funciona. Funciona y además abarata costes porque filtra muy bien los pacientes sospechosos. Vamos a dar un ejemplo real. Este chico se llama Riccardo Ricò, es un ciclista italiano que en el 2008, de repente, como ocurre casi siempre con los deportistas que se dopan, de la nada, queda segundo en el Giro de Italia y gana en los primeros 10 días del Tour, gana 2 etapas. En la novena etapa, después de esto nadie se lo cree, le hacen un test de epocera y efectivamente sale positivo. 2 años de suspensión. 2010, 2 años después, vuelve al ciclismo profesional. En la temporada 2010-2011 empieza a ganar otra vez y lo tienen que ingresar en estado crítico, casi se muere, por una autotransfusión. Acordaros que expliqué un poco los riesgos de una autotransfusión, de la mala conservación de las muestras de sangre, etcétera, etcétera. Y en el 2013 se le metieron 12 años de suspensión. Y este es su pasaporte biológico de Riccardo Ricò. Ahí tenéis arriba a la izquierda hemoglobina, arriba a la derecha off score y los de abajo ABPS es otro algoritmo parecido al off score y a la derecha tenéis el porcentaje de reticulocitos. En azul está sus mediciones en competición y en rojo sus perfiles longitudinales normales. Veis que es un desastre. Hay picos por todas partes, por arriba y por abajo, en fin. Estaba clarísimo que se estaba dopando y se constata luego cuando se hace un análisis de EPO y sale por epocera y después por transfusiones. Y por no cebarme con deportistas extranjeros, aquí tenéis a Marta Domínguez. Marta Domínguez, supongo que la conocéis, atleta española. Fue durante muchísimos años, pues digamos, un orgullo del atletismo femenino español, porque estaba ganando medallas en Olimpiadas y Campeonatos del Mundo, hasta que sale su pasaporte biológico y efectivamente es muy sospechoso. Tenéis ahí, por ejemplo, quiero que os fijéis, la columna de hemoglobina aquí y la columna de reticulocitos aquí. Veis que ahí tiene una hemoglobina de 15,7 en agosto, 5 de agosto de 2009, hemoglobina de 15,7, que se sale ya de sus parámetros normales por bastante. De repente, 6 días después, 8 días después, perdón, baja más de un punto a 14,40. Pero el porcentaje de reticulocitos baja todavía más, de 1,19 a 0,42, más del 50%. Esta bajada de reticulocitos tan grande podría deberse a dos cosas. Una, porque se ha acabado el efecto de la EPO. Acordaros que la EPO lo que hace es producir muchísimos reticulocitos porque el organismo empieza a producir glóbulos rojos, pero antes de que sea un glóbulo rojo pasa por el reticulocito, con lo cual hay muchos glóbulos inmaduros, muchos reticulocitos en el organismo. Cuando se acaba el efecto, estos reticulocitos maduran, el porcentaje de estas células baja mucho. Otra explicación es una transfusión. Acordaros la autotransfusión, lo que ocurría. Te infundían o te transfundían
una bolsa de concentrados de glóbulos rojos ya maduros, con el cual el porcentaje de reticulocitos de tu organismo baja. Su proporción frente a la cantidad de maduros que hay baja porque te han metido una bolsa entera de eso. En fin, por unas cosas o por otras, aquí veis el off score a la derecha del todo, cómo subió, todavía en límites aceptables, pero ya digo que lo que hay que ver son las fluctuaciones, pasa de 95 a 105, de 105 a 70 y tantos. En fin, eh, aquí en España costaba y todavía cuesta reconocer cuando el doping nos afecta a nosotros. Y, en fin, creo que es senadora ahora mismo por un partido político. Se retiró del atletismo y ahora mismo es senadora. Ahí abajo tenéis un artículo en el que habla y lo explica con mucho más detalle de lo que estoy haciendo yo, del pasaporte biológico de Marta Domínguez. 3.000 obstáculos era su prueba. Y aquí en España, como digo, la situación a veces es descorazonadora. Hay un artículo aquí que podéis buscar, pasaporte en ninguna parte, y el subtítulo ya lo dice todo. La ley española no permite sancionar por dopaje a deportistas con valores biológicos adversos. Es decir, deportista habla del caso de un ciclista en el cual tenía un pasaporte biológico muy sospechoso, lo sancionaron y recurrió a la ley española y le quitaron la sanción porque resulta que está un real decreto donde se dice que hay un pasaporte biológico, pero ese real decreto no está desarrollado en un reglamento. Sin reglamento no se puede sancionar. Y así estamos. Tenemos una ley que no se puede aplicar. Esto es el 21 de febrero de 2019. No he seguido de cerca el tema. Pudiera ser que a estas alturas, fue marzo de 2020, un año después, esté mejor el tema, pero me extrañaría mucho. También quería contaros lo que es la base de datos Adams. Esta base de datos Adams, que ha sido puesta a punto por la WADA, por la Agencia Antidopaje Mundial, la WADA, World Anti-Doping Agency, contiene todos los datos de los test antidoping de los atletas, se van recopilando en esta base de datos que podéis ver aquí. Estas barras en gris indican que la toma de muestras en azul se hizo un día de competición. En las barras en blanco significa que la toma de muestras se hizo un día que no había competición. En este caso, por ejemplo, veis que todos los valores están bien, están en medio de lo que son los valores normales del atleta. ¿A qué están recurriendo los atletas ahora para tener un pasaporte biológico legal? Es decir, dentro de los límites, pero, pero tener efectos dopantes. A microdosis. Hay gente que ha demostrado que con una autotransfusión de 100 mililitros, 130 de hecho, se pueden obtener beneficios en tu rendimiento deportivo, mientras que eso es indetectable, es decir, no te vas a salir de los límites. Y como eso, muchas otras cosas. Ahora mismo el reto para la Agencia Mundial Antidopaje se llama microdosis, el uso de estas microdosis frecuentes de fármacos que no afectan a tus valores biológicos de manera muy significativa, no lo suficiente como para que te salgas de tus límites, pero sí que aumentas el rendimiento deportivo. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada esta sesión. Repito que hemos visto, estamos en el grupo 2, hormonas peptídicas. Es un grupo muy extenso que vamos a seguir explicando en la siguiente sesión, pero quería centrarme sobre todo en el dopaje hematológico y especialmente en el pasaporte biológico. Nos vemos en la próxima sesión.